35.000 millones de wones, un legado manchado por la ocupación japonesa y una famosa coreana atrapada entre el escándalo y la sangre de su abuelo. Esto no es la trama de un drama, es la realidad que enfrenta la actriz Lee Ji-ah. En las calles de Seoksu-dong, Hanyang, un terreno de aproximadamente 3.300 metros cuadrados, valorado en 35.000 millones de wones, cerca de 26 millones de dólares, esconde una herida abierta. Adquirido en 1943 durante el apogeo de la ocupación japonesa, fue heredado por Kim Sung-hyun, abuelo de Lee Ji-ah, quien recibió la Orden al Mérito del Imperio Japonés en abril de 1944 por donar 200.000 wones al ejército invasor, una fortuna para esa época. 8 décadas después, esa misma tierra enfrenta a sus herederos en una batalla legal, entre los que figura solo por sangre la actriz, quien ha vivido distanciado de su familia y ajena a la disputa. En mayo de 2019, la familia Kim estalló. Los tíos de Lee Ji-ah descubrieron que el terreno, protegido bajo el artículo 20 de la Ley Especial sobre Propiedad del Enemigo, había sido hipotecado por 16.900 millones de wones, aproximadamente 11.6 millones de dólares. El responsable, el señor Kim, padre de la actriz, y el menor de los hermanos, con un historial de 3 condenas por fraude y falsificación entre 1980 y 2003, incluida una multa de 3 millones de wones. Su método, según la demanda, Kim falseó un documento de poder notarial en 2016, usando los sellos personales de sus hermanos sin su consentimiento. De acuerdo con sus declaraciones, su hermana le ordenó hacerlo, refiriéndose a su hermana mayor, Kim Son-ya, pero los registros cuentan otra historia. La policía de Hanyang archivó el caso 2 veces, una en 2019 y otra en 2021, y la fiscalía lo absolvió en 2022 por falta de pruebas. Sin embargo, un primo representante de los tíos juró llevar la lucha ante un juicio civil, argumentando que el señor Kim aprovechó su rol de apoderado familiar para beneficiarse. Mientras tanto, Lee Ji-ah, quien se independizó a los 18 años y cortó lazos con sus padres por circunstancias complejas, asegura no haber recibido ni un centavo de la herencia. La actriz tenía 2 años cuando su abuelo falleció. Creció sin conocerlo, ignorando tanto su oscuro pasado como la polémica tierra que heredó su familia. No fue hasta 2011 cuando un reportaje del Centro para la Verdad y la Justicia Histórica revelaría que Kim Sung-hyun no solo colaboró con Japón, sino que su fortuna se construyó con impuestos recaudados para financiar armamento que después sería usado contra su propio pueblo. La actriz, en ese entonces de 33 años, recién famosa por The Legend de 2007, reaccionó con incredulidad, visitó el centro 3 veces, revisó archivos clasificados y confirmó lo peor: su abuelo estaba registrado en la lista de colaboradores pro-japoneses. Un estigma que persigue a familias enteras en la actualidad. En 2021, llevó su angustia al Instituto Nacional de Historia de Corea. No buscaba excusas, solo entender, reveló el director de la institución en una entrevista con Ilsan Sports. Le aconsejé estudiar la historia y ella lo hizo. Jamás negó los hechos. El 21 de febrero de 2025, Lee Ji-ah publicó una carta en el portal de su agencia. Con un tono vulnerable admitió: si esta tierra fue adquirida durante la ocupación, debe ser devuelta al Estado. Reconoció las acciones negativas de su abuelo, pero también reveló un dato crucial: nunca lo conoció y su padre jamás habló de él. La reacción fue polarizante. En foros como Naver, algunos usuarios elogiaron su valentía, mientras otros exigían que devolviera cada won. El resentimiento en el país no es casual. Entre 1939 y 1945, el 80% de los coreanos fueron obligados a adoptar nombres japoneses. Y hoy, 79 años después de la liberación, temas como las mujeres de consuelo siguen sin resolverse. Para muchos, el abuelo de la actriz no es un nombre común, es un símbolo de una colaboración que aún duele profundamente. Mientras el tribunal de Hanyang decide el destino del terreno, Corea enfrenta una pregunta incómoda. ¿Es justo que Lee Ji-ah, quien creció con dificultades económicas, según reveló ella en una entrevista en 2017, y condenó los crímenes de su abuelo, cargue con un estigma colectivo? Este caso no es el primero. En 2020, el empresario Kim Jun-min, nieto de otro colaborador, fue obligado a cerrar su empresa tras protestas públicas. La culpa heredada sigue viva y tristemente la actriz lo sabe. La historia de Lee Ji-ah no es solo sobre tierras y dinero, es un espejo de un país donde, según encuestas de Gallup Corea de 2023, una parte significativa de la población coreana, el 63%,
aún considera que no ha habido suficiente responsabilidad histórica por las faltas cometidas. Mientras la actriz evalúa su próximo proyecto, se ha mantenido completamente al margen de la disputa legal. Su vínculo familiar la ha convertido en el blanco de ataques y acusaciones, arrastrándola injustamente a un conflicto que no le corresponde. ¿El peso de su abuelo seguirá eclipsando su carrera? En sus propias palabras, viviré con responsabilidad. ¿Tú qué opinas? ¿Deberían los descendientes cargar con el peso histórico de sus antepasados, incluso si no participaron en sus acciones, las rechazan y no se beneficiaron de ellas? Te leo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Hasta pronto.